luna sangrienta, la maldición familiar. Hay leyendas antiguas que hablan de maldiciones que duermen en la sangre de ciertas familias, esperando el momento perfecto para despertar. Cuando la luna se tiñe de rojo, las bestias que habitan dentro de nosotros cobran vida. Esta historia te mostrará que los monstruos más aterradores no son los que acechan en la oscuridad, sino aquellos que viven entre nosotros, con rostros humanos y corazones traicioneros. Prepárate para descubrir cómo la venganza puede tomar la forma más salvaje y primitiva cuando la luna sangrienta ilumina el cielo. Lo que estás a punto de presenciar cambiará para siempre tu percepción sobre las noches de luna llena. «La fiesta fatal, mira la tarta llegando», exclamó Fabiana con una sonrisa radiante mientras caminaba por el salón de fiestas. Sus manos sostenían con delicadeza una elaborada tarta decorada con figuras de Super Mario, el personaje favorito de sus hijos gemelos. Kawan y Kawe la miraban con ojos brillantes desde el otro lado de la sala, sus rostros iluminados por la emoción de cumplir 12 años. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales del salón, proyectando largas sombras mientras el sol comenzaba a ocultarse. En el horizonte, aunque nadie lo notaba aún, una luna inusualmente grande comenzaba a asomarse, con un tinte rojizo apenas perceptible en sus bordes. Doña Vittoria, la abuela de los gemelos, observaba la escena con una mezcla de alegría y preocupación. Había algo en el aire esa noche, una pesadez que no lograba identificar. Mientras encendía las velas del pastel, sus ojos se desviaron instintivamente hacia la ventana, captando por un instante el brillo anormal de la luna naciente. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Kawe, notando su momentánea distracción. «Claro, mi amor», respondió ella, regresando su atención a las velas. «Solo recordaba cuando tu madre cumplió esta misma edad. El tiempo pasa tan rápido». Moisés, el padre de los gemelos, permanecía en un rincón del salón, bebiendo cerveza con algunos invitados. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos, y cada cierto tiempo consultaba su teléfono con impaciencia. Para cualquier observador casual, parecía un padre orgulloso en la celebración de sus hijos, pero Vittoria conocía mejor. Había algo depredador en su mirada, algo calculador que le helaba la sangre. «Feliz cumpleaños a vosotros», cantaron todos al unísono cuando Fabiana apagó las luces. Las 12 velas iluminaban los rostros de Kawan y Kawe con un resplandor dorado, sus sonrisas idénticas reflejando la inocencia y la alegría propias de la juventud. «Pedid un deseo antes de soplar», susurró Fabiana inclinándose entre sus dos hijos. Los gemelos cerraron los ojos simultáneamente, concentrándose en sus deseos secretos. Nadie notó cómo un rayo de luz lunar, ahora claramente rojiza, se coló por la ventana, iluminando por un segundo las manos de los niños sobre la mesa. Al soplar las velas, una corriente de aire inexplicable atravesó la sala, haciendo que las llamas bailaran erráticamente antes de extinguirse. Algunos invitados se estremecieron sin saber por qué. «¿Para quién será el primer trozo?», preguntó Fabiana con una sonrisa, cuchillo en mano. «¡Para la abuela!», exclamaron los gemelos al unísono, señalando a Vittoria. La anciana recibió el trozo con una sonrisa emocionada, pero cuando sus dedos rozaron los de Kawan al tomar el plato, sintió un escalofrío. La piel del niño estaba inusualmente caliente. La fiesta continuó, como cualquier celebración infantil. Globos de colores, niños corriendo, adultos conversando en pequeños grupos, música ambiental. Pero a medida que avanzaba la noche, la luna ascendía en el cielo, volviéndose más grande y más roja, como un ojo sangriento vigilando desde el firmamento. Fue poco después de comer el pastel cuando todo cambió. «Mamá, no me siento bien»,
dijo Caguán, acercándose a Fabiana con el rostro pálido y sudoroso. Me falta el aire y me duele todo. Fabiana se agachó inmediatamente preocupada, tomando el rostro de su hijo entre sus manos. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Dónde te duele? Antes de que Caguán pudiera responder, su cuerpo sufrió una violenta convulsión y cayó al suelo. La caída atrajo todas las miradas. Vittoria corrió hacia su nieto, mientras Moisés, alejado tomando cerveza, también se aproximó con expresión de sorpresa. «Dios mío, ¿qué le pasa?», gritó Vittoria, arrodillándose junto al niño. Fabiana intentaba reanimarlo desesperadamente. «Hijo, hijo, háblame», gritaba, sacudiéndolo con cuidado. Fue entonces cuando Cahué, que estaba de pie junto a su hermano sosteniendo su mano, comenzó a tambalearse. «Mamá», murmuró con voz débil. Su piel también había palidecido y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente. «¿Cahué?», exclamó Fabiana, girando rápidamente la cabeza para ver a su otro hijo desplomarse junto a su hermano. El pánico se apoderó de ella. «Moisés, tenemos que llevarlos al hospital ahora», gritó, pero cuando intentó incorporarse para tomar a Cahué en brazos, sintió un dolor agudo en el pecho. La respiración se le hizo pesada, como si sus pulmones estuvieran llenos de plomo. «No. ¿Qué está pasando?», susurró antes de caer al suelo junto a sus hijos, inconsciente. El silencio invadió el salón por unos segundos. Después, solo se escucharon gritos. Vittoria soltó un alarido desgarrador y corrió hacia su hija. «Fabiana, háblame. Por Dios, que alguien haga algo», suplicaba la anciana, arrodillada junto a los 3 cuerpos inmóviles. Una invitada que era enfermera se acercó rápidamente. Comprobó los signos vitales de los gemelos y de Fabiana y su rostro palideció. «No tienen pulso, ninguno de los 3», dijo con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas. «¿Estás segura?», preguntó Moisés, con una expresión indescifrable que oscilaba entre la incredulidad y algo más oscuro. Algo casi imperceptible que solo Vittoria captó, un destello de satisfacción. «Lo siento, están muertos», confirmó la enfermera. Lo que nadie notó en medio del caos fue que, bajo la ropa de los 3 cuerpos, comenzaban a aparecer marcas extrañas. Laceraciones que parecían arañazos profundos, como si algo estuviera intentando salir desde dentro de su piel. Y en el cielo, visible a través de las ventanas del salón, la luna roja brillaba con intensidad sobrenatural, como si observara complacida el desarrollo de su antigua maldición. La fiesta de cumpleaños número 12 de Caguán y Cahué se había convertido en una tragedia inexplicable, o al menos inexplicable para todos excepto para Vittoria, cuyos ojos, al mirar por la ventana hacia la luna carmesí, reflejaban un conocimiento ancestral y una determinación feroz, porque ella sabía lo que vendría después, cuando el velorio diera paso a la noche siguiente, la noche de la luna sangrienta en su máximo esplendor, y Moisés, quien ya planeaba su nueva vida con su amante Cintia, no tenía idea del horror que le esperaba. «Fabiana, háblame, por Dios, que alguien haga algo», suplicaba la anciana, arrodillada junto a los 3 cuerpos inmóviles. Una invitada que era enfermera se acercó rápidamente. Comprobó los signos vitales de los gemelos y de Fabiana, y su rostro palideció. «No tienen pulso, ninguno de los 3», dijo con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas. «¿Estás segura?», preguntó Moisés, con una expresión indescifrable que oscilaba entre la incredulidad y algo más oscuro, algo casi imperceptible que solo Vittoria captó, un destello de satisfacción. «Lo siento, están muertos», confirmó la enfermera. Lo que nadie notó en medio del caos fue que, bajo la ropa de los 3 cuerpos, comenzaban a aparecer marcas extrañas, laceraciones que parecían arañazos profundos, como si algo estuviera intentando salir desde dentro de su piel. Y en el cielo, visible a través de las ventanas del salón,
La luna roja brillaba con intensidad sobrenatural, como si observara complacida el desarrollo de su antigua maldición. La fiesta de cumpleaños número 12 de Cahuán. Y Cahué se había convertido en una tragedia inexplicable, o al menos inexplicable para todos excepto para Vitoria, cuyos ojos, al mirar por la ventana hacia la luna carmesí, reflejaban un conocimiento ancestral y una determinación feroz, porque ella sabía lo que vendría después. Cuando el velorio diera paso a la noche siguiente, la noche de la luna sangrienta en su máximo esplendor, y Moisés, quien ya planeaba su nueva vida con su amante Cintia, no tenía idea del horror que le esperaba. El despertar en la cripta la noche había caído por completo sobre el pueblo. Una penumbra inquietante envolvía el cementerio, donde las lápidas proyectaban sombras alargadas bajo la luz carmesí de aquella luna anormal que parecía crecer a cada minuto. El cielo, despejado de nubes, permitía que aquel resplandor rojizo lo bañara todo con un tinte sanguinolento. La sala funeraria se encontraba repleta. Familiares, amigos y vecinos se habían congregado para dar el último adiós a Fabiana y sus gemelos. El ambiente era denso, cargado de una tristeza palpable, pero también de una inexplicable tensión que hacía que algunos invitados se removieran incómodos en sus asientos. Moisés ocupaba la primera fila, junto al ataúd cerrado. Su expresión era la de un hombre destrozado por el dolor. Ojos enrojecidos, rostro pálido, hombros caídos. Cada cierto tiempo se pasaba un pañuelo por los ojos, como si enjugara lágrimas invisibles. A pocos metros, doña Vitoria permanecía sentada, con la espalda recta y la mirada fija en aquel féretro de madera oscura que contenía a su hija y nietos. «Es una tragedia tan repentina», murmuraba una mujer a otra en los asientos traseros. «Los tres al mismo tiempo. ¿Habrá sido alguna intoxicación?» «No lo sé», respondió la otra en voz baja. «Mi marido trabaja en el hospital y dice que los médicos no pudieron determinar la causa. Y lo más extraño es que no quisieron hacer una autopsia completa. He oído que doña Vitoria pagó una fortuna para evitarlo. Dicen que tiene creencias muy particulares sobre los muertos y los rituales». Mientras los rumores circulaban en susurros por la sala, el anciano Eduardo se acercó al ataúd. Vestía un traje negro austero y llevaba un libro antiguo entre las manos. Con un gesto solemne pidió silencio a los presentes. En este momento de dolor, comenzó con voz grave, recordamos que la muerte es solo una transición. El espíritu de quienes amamos permanece entre nosotros, a veces de maneras que no podemos comprender. Sus palabras parecían tener un doble sentido que solo Vitoria entendía. La anciana asintió levemente, intercambiando una mirada cómplice con Eduardo. En ese momento, un rayo de luz lunar particularmente intenso se filtró por la ventana superior, cayendo directamente sobre el ataúd. Nadie le dio importancia, excepto Eduardo, que consultó su reloj de bolsillo con expresión tensa. «Ha llegado el momento de abrir el ataúd», anunció, «para que todos puedan despedirse antes del entierro». Un murmullo recorrió la sala. No era común en el pueblo ver los cuerpos antes del entierro, especialmente en casos tan trágicos e inexplicables. Moisés se puso rígido en su asiento. «¿Es necesario?», preguntó con voz temblorosa. «No quiero que los niños presentes vean algo que pueda traumatizarlos». «Es tradición», respondió Eduardo con firmeza, «y doña Vitoria ha insistido en ello». Antes de que Moisés pudiera protestar más, dos empleados de la funeraria se acercaron al ataúd. Con movimientos lentos y respetuosos, comenzaron a levantar la pesada tapa. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Todos los ojos estaban fijos en el ataúd que se abría gradualmente. La luz rojiza de la luna parecía intensificarse,
proyectando un resplandor carmesí sobre los rostros expectantes de los presentes. Cuando la tapa estuvo completamente abierta, varios invitados ahogaron un grito. Los cuerpos de Fabiana y los gemelos yacían vestidos de blanco, pero sus rostros no eran los mismos que todos recordaban. La piel, antes suave y de color natural, ahora presentaba una palidez marmórea atravesada por venas oscuras que dibujaban patrones extraños. Sus facciones parecían haberse afilado, como si los huesos del rostro hubieran cambiado sutilmente de forma. Pero lo más perturbador eran sus manos. Los dedos se habían alargado, y las uñas, antes cortas y cuidadas, ahora sobresalían como garras afiladas. Eduardo se situó junto a Vittoria, abriendo el antiguo libro que llevaba consigo. «La sangre despierta bajo la luna roja», recitó. «El lobo que duerme en las venas ancestrales reclama su derecho». Fue entonces cuando la verdadera transformación comenzó. La piel de Fabiana y los gemelos pareció ondular, como si algo se moviera debajo de ella. Un sonido de huesos crujiendo llenó la sala, mezclándose con los gritos horrorizados de los presentes. El vello de sus brazos se espesó rápidamente, convirtiéndose en un pelaje denso que se extendía por todo su cuerpo. Sus rostros, en un proceso grotesco y fascinante, comenzaron a alargarse. Las mandíbulas se proyectaron hacia adelante, transformándose en hocicos. Las orejas se estiraron, volviéndose puntiagudas. Todo su cuerpo se expandía, desgarrando las ropas blancas del funeral. La gente corría hacia las salidas, empujándose en un frenesí de pánico. Algunos quedaron paralizados por el terror, incapaces de apartar la mirada de aquella transformación imposible. En menos de un minuto, donde antes habían estado los cuerpos de Fabiana y sus hijos, ahora se erguían tres criaturas que combinaban rasgos humanos y lupinos, cuerpos musculosos cubiertos de pelo, rostros alargados a medio camino entre persona y lobo, manos convertidas en garras letales. Eran licántropos, mitad humanos, mitad bestias, totalmente conscientes y hambrientos de venganza. Moisés estaba paralizado contra la pared, observando con horror absoluto cómo su esposa y sus hijastros, a quienes creía muertos, se habían convertido en monstruos sedientos de sangre, y lo peor era que, a pesar de la transformación, podía reconocerlos. Podía ver a Fabiana en aquellos ojos amarillentos que ahora lo miraban fijamente con un odio tan intenso que lo hacía temblar. Vittoria dio un paso atrás, observando con satisfacción el caos desatado. «La maldición familiar ha despertado», murmuró a Eduardo. «Ahora que comience la justicia». Los tres licántropos saltaron fuera del ataúd con una agilidad sobrehumana. La criatura que había sido Fabiana echó la cabeza hacia atrás y emitió un aullido estremecedor que resonó por toda la sala, por todo el cementerio, por todo el pueblo. Un aullido que hablaba de dolor, de traición y de una sed de venganza que solo podría saciarse con sangre. Los gemelos, convertidos en bestias más pequeñas pero igual de letales, flanquearon a su madre. Sus colmillos relucían bajo la luz carmesí de la luna, mientras gruñían amenazadoramente a los pocos humanos que quedaban en la sala. Moisés, recuperando finalmente el control de sus piernas, hizo lo único que podía hacer. Corrió hacia la puerta más cercana, desesperado por escapar de aquellas criaturas que alguna vez habían sido su familia. Pero era demasiado tarde. En tres zancadas poderosas, Fabiana transformada interceptó su camino. Su hocico se contrajo en lo que podría interpretarse como una sonrisa sádica. Un gruñido profundo brotó de su garganta y sus garras se tensaron, preparándose para el ataque. «¡Por favor!», gritó Moisés cayendo de rodillas. «No sé qué está pasando, pero podemos arreglarlo. Fabiana, por favor».
La criatura inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. Por un momento, un destello de humanidad pareció brillar en aquellos ojos bestiales, pero entonces su mirada se desvió hacia una esquina de la sala, donde una mujer joven intentaba pasar desapercibida. Cynthia, la amante de Moisés, había venido al funeral, quizás para asegurarse de que Fabiana y los niños estaban realmente muertos, quizás para disfrutar secretamente de su triunfo. Un rugido de furia sobrenatural sacudió las paredes. Fabiana no solo reconocía a su rival, sino que podía oler la traición, el engaño, la complicidad entre ella y su marido. Los gemelos también lo percibieron. Con un movimiento sincronizado, como si compartieran una mente colectiva, los tres licántropos dividieron su atención. Fabiana mantuvo su posición frente a Moisés, mientras los gemelos se lanzaron hacia Cynthia con una velocidad aterradora. La mujer apenas tuvo tiempo de gritar antes de que las bestias la alcanzaran. Vittoria observaba todo desde una distancia prudencial, con Eduardo a su lado. El anciano la miró con preocupación. ¿Estás segura de que podrás controlarlos después? Una vez que prueben la sangre, no quiero controlarlos, respondió Vittoria con una serenidad escalofriante. Quiero que Moisés y su amante paguen por lo que han hecho, y después ya veremos. Fuera de la funeraria, el caos se extendía por el cementerio. Los invitados que habían logrado escapar corrían entre las tumbas, perseguidos por aullidos sobrenaturales que parecían provenir de todas direcciones. La luna roja dominaba el cielo nocturno, testigo silencioso de una venganza ancestral que apenas comenzaba. En el pueblo, las luces comenzaban a encenderse en todas las casas. La gente se asomaba a las ventanas, escuchando aquellos aullidos que no pertenecían a ningún animal conocido. Los más ancianos hacían la señal de la cruz y murmuraban oraciones, recordando las viejas leyendas sobre la luna sangrienta y las bestias que despertaban bajo su influjo. La noche apenas comenzaba y la cacería de los licántropos estaba a punto de extenderse más allá del cementerio, llevando el terror a cada rincón del pueblo. Pero para Moisés y Cynthia, acorralados por las criaturas en que se habían convertido Fabiana y sus hijos, el infierno ya había llegado. La masacre nocturna, el cementerio, se había convertido en un escenario de pesadilla. Los gritos desgarradores de los asistentes al funeral resonaban entre las lápidas mientras intentaban escapar desesperadamente de las tres criaturas que, minutos antes, habían sido los cuerpos supuestamente sin vida de Fabiana y sus gemelos. La luna roja bañaba todo con su luz carmesí, otorgando a la escena un carácter aún más macabro. Entre las sombras, figuras aterrorizadas corrían tropezando con tumbas y monumentos funerarios, perseguidas por aullidos que helaban la sangre. Dentro de la sala del velatorio, ahora casi vacía, Moisés se arrastraba hacia atrás, sin apartar los ojos de la criatura que alguna vez fue su esposa. Fabiana, en su forma licántropa, avanzaba lentamente hacia él, saboreando su miedo como un aperitivo antes del festín principal. «Fabiana, por favor», suplicaba él, «sea lo que sea esto, podemos solucionarlo. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos». La bestia inclinó la cabeza como si considerara sus palabras. Por un instante, algo humano pareció brillar en aquellos ojos amarillos. Pero entonces, un gruñido profundo emergió de su garganta, revelando colmillos diseñados para desgarrar carne. No muy lejos, los gemelos transformados acorralaban a Cynthia contra la pared. La mujer, paralizada por el terror, ni siquiera podía gritar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras observaba a las dos criaturas más pequeñas olfatear el aire a su alrededor, como decidiendo por dónde empezar. Vittoria permanecía en un rincón,
observando la escena con una mezcla de fascinación y horror. A su lado, Eduardo apretaba el libro antiguo contra su pecho. «Esto ha ido demasiado lejos», murmuró el anciano. «Debemos intentar contenerlos antes de que masacren a todo el pueblo». «Aún no», respondió Vittoria con firmeza. «Moisés debe pagar por lo que hizo. Él y su amante planearon deshacerse de mi hija y mis nietos. La justicia debe cumplirse». Afuera, el caos se extendía. Algunos de los asistentes habían logrado llegar a sus vehículos y abandonaban el cementerio a toda velocidad, llevando consigo historias de horror que pronto se esparcirían por todo el pueblo. Otros no habían sido tan afortunados. Cuerpos yacían entre las tumbas, víctimas del pánico y de la carrera desesperada por escapar, más que de los licántropos que, hasta ahora, parecían tener objetivos específicos. Moisés había logrado ponerse de pie y corría hacia la puerta trasera de la sala funeraria. Fabiana, con un poderoso salto, aterrizó frente a él, bloqueando su escape. Un zarpazo certero rasgó su camisa y dejó 3 líneas sangrientas en su pecho. ¡Auxilio!, gritó, tambaleándose hacia atrás. «¡Alguien que me ayude!». Pero nadie vendría en su ayuda. Los pocos que quedaban en el edificio estaban demasiado ocupados salvando sus propias vidas. En un acto de desesperación, Moisés agarró una silla y la arrojó contra la ventana, haciéndola añicos. Sin pensarlo 2 veces, saltó a través del marco roto, cortándose con los vidrios, pero logrando salir al exterior. Fabiana rugió de frustración y se lanzó tras él, seguida por los gemelos que habían abandonado momentáneamente a Cynthia para unirse a la cacería principal. La amante aprovechó ese momento para escabullirse hacia la puerta principal. Al pasar junto a Vittoria, la anciana la detuvo sujetándola del brazo. «¿Creíste que podrías robarle el marido a mi hija y salir?» «Impune», le espetó con una frialdad aterradora. Yo no sabía. Él me dijo que ya no la amaba», balbuceó Cynthia, temblando incontrolablemente. «Y por eso decidiste ayudarlo a planear la muerte de una madre y 2 niños inocentes», continuó Vittoria, apretando su agarre. «Qué conveniente para quedarse con la fortuna, ¿verdad?». Cynthia intentó zafarse, pero la fuerza de la anciana era sorprendentemente grande. «Déjeme ir. Esas cosas van a volver». «Oh, claro que volverán», sonrió Vittoria, «y querrán terminar lo que empezaron». Como respondiendo a una señal, un aullido cercano hizo que ambas mujeres miraran hacia la puerta. Allí, recortada contra la luz de la luna, la silueta de uno de los gemelos licántropos observaba fijamente a Cynthia. «No, por favor», sollozó la mujer cayendo de rodillas. Vittoria la soltó y retrocedió. «El pecado siempre encuentra su castigo», murmuró mientras el licántropo se abalanzaba sobre Cynthia. Afuera, Moisés corría entre las tumbas, tropezando. En la oscuridad, guiado únicamente por la luz rojiza de aquella luna maldita. Podía escuchar los gruñidos y el sonido de garras arañando la piedra detrás de él. Fabiana y el otro gemelo lo seguían, no con la velocidad máxima que podrían alcanzar, sino manteniendo una distancia calculada, como si disfrutaran de la persecución. «¡Ayuda!», gritaba mientras se acercaba a los límites del cementerio. «¡Alguien que me ayude!». Al llegar a la verja principal, se encontró con que estaba cerrada. Desesperado, comenzó a trepar, ignorando el dolor de los barrotes oxidados clavándose en sus manos. Estaba a punto de alcanzar la parte superior cuando sintió un tirón violento en su pierna. Fabiana lo había atrapado. Con un movimiento brutal lo arrastró hacia abajo, haciéndolo caer pesadamente sobre la tierra húmeda del cementerio. Moisés rodó sobre sí mismo, quedando de espaldas, mirando hacia arriba. Allí estaba ella,
La criatura que alguna vez había sido su esposa, con el hocico contraído en una mueca que casi parecía una sonrisa triunfal. A su lado, el gemelo transformado emitía gruñidos de anticipación. «Fabiana», susurró Moisés, sabiendo que serían sus últimas palabras, «si estás ahí dentro, si puedes oírme, lo siento». Por un momento, la bestia pareció dudar. Algo humano destelló en sus ojos, pero entonces, como si hubiera recordado cada traición, cada plan, para deshacerse de ella y sus hijos, cada mentira susurrada, la criatura rugió con renovada furia. Moisés cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero este no llegó. Al abrirlos nuevamente, vio a Eduardo interponiéndose entre él y los licántropos. El anciano sostenía su libro abierto y recitaba palabras en un idioma desconocido. Un círculo de luz pálida parecía emanar del suelo a su alrededor, manteniendo a raya a las criaturas. «¡Corre!», le gritó Eduardo sin dejar de recitar. «Esto no los contendrá por mucho tiempo». Moisés no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se levantó como pudo y corrió hacia una pequeña puerta lateral del cementerio que afortunadamente estaba entreabierta. Mientras escapaba, pudo escuchar cómo el cántico de Eduardo se interrumpía bruscamente, seguido por un gruñido triunfal y un grito humano que se cortó de golpe. La noche apenas comenzaba y la venganza de Fabiana y sus hijos estaba lejos de completarse. Mientras Moisés huía hacia el pueblo, la luna roja brillaba implacable sobre un cementerio ahora silencioso, donde 3 figuras cubiertas de pelo y sangre se erguían sobre sus víctimas, aullando su victoria a los cielos carmesí. En las sombras, Vittoria contemplaba la escena con una mezcla de satisfacción y preocupación. La venganza se estaba cumpliendo, pero el precio podría ser más alto de lo que había anticipado. La naturaleza salvaje de los licántropos empezaba a dominar sobre la humanidad que alguna vez habitó en aquellos cuerpos. «¿Qué he desatado?», se preguntó mientras los aullidos de sus seres queridos, ahora convertidos en bestias, anunciaban al pueblo que la noche de terror apenas comenzaba. Secretos ancestrales, las sirenas de policía rompían el silencio nocturno mientras varios vehículos se dirigían hacia el cementerio. Cuando decenas de testigos aterrorizados inundaron la comisaría con relatos de muertos transformados en bestias, las autoridades no tuvieron más remedio que responder. En la plaza del pueblo, Moisés, con la ropa desgarrada y manchada de sangre, intentaba explicar lo inexplicable. «Se transformaron», repetía. «Mi esposa y mis hijos estaban muertos y luego se convirtieron en esas cosas». «¿En qué exactamente?», preguntó el sheriff García, intentando mantener la calma. «Lobos», respondió Moisés temblando, «pero no normales. Más grandes, caminaban como personas, tenían garras y colmillos». «Hombres lobo», murmuró una anciana. «La maldición ha regresado». Mientras tanto, Vittoria se encontraba en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. En su interior, revisaba un viejo diario de cuero con páginas amarillentas cubiertas de anotaciones y símbolos ancestrales. «Debí leer esto con más atención», murmuró. «La segunda fase ya ha comenzado». Un ruido la hizo levantar la mirada. Por la ventana vio 3 siluetas acercándose, figuras mitad humanas, mitad lobos. La sangre manchaba sus garras y hocicos. Vittoria salió al porche. «¿Me reconocéis?», preguntó con voz firme. La criatura más grande, Fabiana, dio un paso adelante con un gruñido que sonaba como un intento de comunicación. «Sé que estás ahí dentro, hija mía», continuó Vittoria. «Venid dentro. Tengo mucho que explicaros». Las 3 criaturas la siguieron al interior. Vittoria se sentó frente a ellos con el viejo diario. «Nuestra familia no es como las demás», comenzó. «Llevamos la sangre del lobo en nuestras venas desde hace siglos». De un viejo baúl
extrajo un antiguo medallón de plata con el grabado de un lobo aullando. Este medallón ha pasado de madre a hija durante generaciones, explicó. La maldición solo despierta bajo circunstancias específicas, una traición mortal contra quien porta la sangre combinada con la luna roja que aparece cada 100 años. Abrió el diario, mostrando el dibujo de una mujer transformándose en lobo. Mi abuela me contó la historia de nuestra antepasada, Inés. Su esposo intentó envenenarla para quedarse con sus tierras. La enterraron, pero esa noche había luna roja. Su cuerpo se transformó, emergió de la tumba convertida en bestia y devoró a su marido traidor. Fabiana emitió un gruñido de aprobación. El diario habla de 3 fases, continuó Vittoria. El despertar, que ya ocurrió, la cacería, que está en curso, y la tercera es la decisión. Cuando la luna roja se desvanezca al amanecer, tendréis que elegir entre volver a ser humanos o permanecer como bestias para siempre, ofreció el medallón a Fabiana. Esto puede ayudaros a recordar vuestra humanidad cuando llegue el momento. De repente, escucharon disparos y sirenas a lo lejos. Están buscándos, dijo Vittoria. Moisés debe haber convencido al pueblo para formar una partida de caza. Fabiana se incorporó y con un gesto indicó a los gemelos que la siguieran. Antes de salir, acercó su hocico a la mejilla de Vittoria en un gesto casi humano. «Ten cuidado», susurró la anciana, «y recuerda quién eres cuando llegue el momento de elegir». Los 3 licántropos desaparecieron en la noche hacia el pueblo donde Moisés se ocultaba y una multitud armada los esperaba. Vittoria observó la luna roja que comenzaba su descenso. «¿Qué he hecho?», murmuró mientras el amanecer se acercaba, marcando el inicio de la última fase de la maldición. Luna de justicia, la luna roja flotaba sobre el bosque, derramando su luz carmesí sobre los árboles retorcidos. Fabiana y los gemelos, medio hombres, medio bestias, se movían entre las sombras con una gracia letal que desafiaba toda comprensión humana. Moisés temblaba escondido en la vieja cabaña de cazadores, los sonidos de las ramas quebrándose y los aullidos distantes aumentando su terror. Sabía que no escaparía. La venganza estaba cerca. Vittoria observaba desde la distancia, sus ojos antiguos reflejando un conocimiento más profundo que el simple deseo de venganza. Ella había liberado la maldición, pero ahora comprendía que las fuerzas desatadas no se detendrían por simple voluntad. Los gemelos, Pedro y Paulo, habían perdido casi toda traza de humanidad. Sus cuerpos cubiertos de pelo oscuro, garras afiladas como navajas, dientes que brillaban bajo la luz lunar. Pero en sus ojos aún ardía un destello de conciencia, un último vestigio de la decisión que debían tomar antes del amanecer. Fabiana los guiaba con una conexión más allá de lo físico. Cada paso era calculado, cada movimiento una danza de muerte programada contra Moisés. No era solo venganza, era justicia ancestral. El primer aullido cortó la noche como un grito de condena. Moisés sintió su corazón latir tan fuerte que creía que explotaría. Los pasos se acercaban, lentos, deliberados. «No pueden ser humanos», murmuró para sí mismo, aunque sabía la verdad. Eran algo más, algo que había nacido de su propia traición. Vittoria susurró una antigua oración, parte maldición, parte protección. La luna roja comenzaba a palidecer, anunciando que el momento de la decisión final había llegado. ¿Recuperarían Fabiana y los gemelos su humanidad? ¿O la bestia dentro de ellos los consumiría completamente? El destino estaba a punto de revelarse.